Mando un saludo a los amigos del canal. Vamos a continuar con el libro Meditaciones de Krishnamurti y vamos a ir uno por uno en cada uno de los pensamientos, ¿no es cierto? Y este es el primer pensamiento después del prefacio, digamos. Y vamos a explorar lo que está detrás de cada una de estas frases, digamos, las implicancias que son muy complicadas de comprender, digamos, porque detrás de cada frase hay una implicancia muy grande. Vamos a explorarlo. Dice, una mente meditativa silenciosa. Una mente meditativa silenciosa. Bueno, en estos términos y en términos espirituales, podríamos decir así, para que una mente eh, esté en silencio, lo cual significa que ninguna actividad divisiva, fragmentaria, ninguna imagen o contenido registrado o pasado se mueva, digamos, no surja ningún movimiento de lo conocido, de lo registrado, de lo experimentado. ¿No? Y eso, para que nada de lo conocido o de la memoria se mueva o responda a una percepción, implica necesariamente la comprensión y descarte de absolutamente todo lo experimentado y conocido. O sea, implicaría la comprensión de toda la actividad del pensar en su totalidad. Toda la actividad del yo, ¿m? Con sus apegos, adherencias, dependencias, proyecciones, deseos, aversiones, celos. Toda esa actividad divisiva, fragmentaria del yo, tiene que ser comprendida y descartada como una respuesta de la memoria que ya no, digamos, eh, interfiera con la percepción de la vida en el momento presente. O sea, lo que está implícito, digamos, en una mente meditativa de silencio es la comprensión total de todo lo conocido. ¿Mm? Y esa comprensión es directa, o sea, sin interferencia, digamos, sin interferencia del pasado. Es la percepción directa del propio discernimiento. ¿Mm? No es una mente silenciada, sino que es la misma percepción o discernimiento que permite el silencio. ¿Mm? Su silencio no lo puede concebir el pensamiento. Perdón. Naturalmente que la actividad del pensamiento puede concebir muchas cosas, teorizar, leer, estudiar, comprender, proyectar, pero el silencio es producto de el fin de la actividad del pensar.
O sea, cuando el pensamiento no está, o cuando el yo y sus movimientos de ansiedad, deseo, aversión, control, toda esa actividad ansiosa no está, hay silencio. Por lo tanto, el pensamiento no puede entender ese silencio. Podremos nosotros pensar en el silencio, tratar de practicar algún sistema para silenciar la mente, pero el pensamiento mismo es movimiento, es tiempo, es proyección. ¿Mm? Entonces, el pensar no puede concebir lo que es el silencio, su propia ausencia. No es el silencio de un atardecer sereno, o sea, no viene de afuera, es algo que se produce como lo hemos estudiado en la comprensión total de lo conocido, no viene de afuera. Es el que emerge cuando el pensamiento, con todas sus imágenes, palabras y percepciones, ha cesado por completo. ¿Ya? Y esa cesación es por comprensión. ¿Mm? Percepción directa. Emerge cuando el pensamiento, con todas sus imágenes, o sea, nosotros cuando percibimos algo, es a través de una imagen que nosotros ya tenemos en la mente. ¿Mm? Palabras, percepciones derivadas de nuestra ya registros, de nuestra experiencia. Todo eso tiene que haber terminado, cesado. Esta mente meditativa es la mente religiosa. Religión que no es tocada por iglesias, templos o cánticos. ¿Qué nos quiere decir acá? Religiosa en el sentido que es unitaria, ¿no es cierto? Es una mente que no está fragmentada, sino que está en un estado de totalidad, ¿cierto? La noción de religión en su sentido más profundo es un estado unitario, un estado no fragmentario. Entonces, para Krishnamurti, una mente religiosa verdaderamente no está fragmentada, está en un estado de totalidad. ¿Ya? Y eso no tiene que ver con iglesias, templos o cánticos, o sea, con la repetición de imágenes, palabras, con el movimiento de lo conocido, ¿no es cierto? Lo repetitivo. O sea, la religiosidad en su sentido más profundo es una mente silenciosa, ¿no es cierto? Que ha terminado con lo conocido, con el yo. La mente religiosa es la explosión del amor. Este amor es el que desconoce toda separación. Es interesante que aquí Krishnamurti está planteando de que en ese estado de silencio, de fin del yo, de lo conocido, hay una explosión del amor. O sea, hay un estado poderoso que emerge, emerge. Fíjense ustedes lo que está diciendo Krishnamurti. O sea, esa mente religiosa es una explosión del amor que surge cuando no hay yo o actividad personal, egocéntrica, estrecha, pequeña, conflictiva, etcétera.
¿Ah? O sea, emerge un estado potente, poderoso, en nosotros mismos. ¿Mm? Este amor es el que desconoce toda separación, o sea, ese estado integrado no admite separatividad, separación. Desconoce lo que es estar separado, fragmentado, es un estado integrado. ¿Mm? Para él, lo distante es cercanía, o sea, no hay tiempo, ni espacio, ni separación, ni fragmentación en ese estado que Krishnamurti está señalando, corroborando también, en cierto sentido, todas las eh, filosofías espiritualistas, o sea, o toda perspectiva espiritualista en el que habla de los estados no fragmentados, no divisivos, o lo que normalmente se llama espiritualidad, o sea, que hay estados que emergen no fragmentarios, no divisivos. Lo distante es cercanía, dice. O sea, no hay espacio-tiempo como lo conocemos en ese estado. No es ni de uno ni de muchos, o sea, no tiene que ver con, justamente como desconoce la separación, separatividad, la fragmentación, que es la actividad del yo, la actividad del pensar, no es una cuestión personal, digamos, es una cuestión de carácter global y universal. No es ni de uno ni de muchos, sino más bien ese estado amoroso en el que toda división cesa. ¿Mm? O sea, imagínense ustedes todo lo que está señalando de lo que ocurre o podría ocurrir con una mente silenciosa cuando se ha terminado la actividad de lo conocido. ¿Mm? Al igual que la belleza rebasa la medida de las palabras. O sea, todo esto que estamos señalando está mucho, mucho, mucho más allá de los conceptos, de las imágenes, de las palabras. La mente meditativa solo actúa desde este silencio. O sea, se puede vivir y actuar en ese estado. Eso es lo que está señalando al final. La mente meditativa solo actúa. O sea, la acción, la respuesta al vivir emerge desde ese silencio, no ya desde la mente condicionada, fragmentada, egocéntrica. O sea, habría una acción armoniosa, digamos, que emerge desde lo total, no desde lo fragmentario. ¿Mm? Eso es lo que nos está señalando Krishnamurti de lo que para él es la meditación, digamos, el alcance profundo y radical de lo que es la meditación. Ahora, como lo vimos en el anterior podcast, todo surge o podría surgir a través del autoconocimiento. ¿Mm? No hay no hay otro modo desde esta perspectiva, porque lo conocido tiene que ser comprendido y tiene que ser percibido directamente, de algún modo encarado, digamos. Toda la actividad de nuestra mente, nuestras emociones, tienen que ser encarado en la vida de relación, no estar distraídos, sino que atentos.
para ver, para la percepción de lo que es. Ese es el modo de iniciar este proceso, este camino, este desarrollo, este desenvolvimiento. Como lo vimos en el audio anterior, es lo último que uno quiere hacer. La mente está ansiosa y llena de actividades y movimientos y proyecciones, porque aparentemente si uno todavía es inmaduro, no, no quiere encarar este proceso de conocimiento propio, que es básicamente la vida de relación, ¿no? O en el vivir cotidiano, ¿no? En la vida tal cual es, de momento en momento, de instante en instante. Entonces, como decía, en la muerte hay que pasar por la puerta de uno mismo, o sea, hay que encarar el conocimiento propio, porque no hay cómo saltarse un proceso de uno mismo. O sea, no, yo creo que es interesante. Uno quisiera saltarse la comprensión de uno mismo, no encarar toda la vida de uno mismo en el fondo, porque toda la actividad de la mente y las emociones es como lo que uno ha creado, ha formado, ha construido, y todo eso que uno ha construido es responsabilidad propia, o sea, la responsabilidad de uno mismo, no es la responsabilidad de otro. Y eso es el problema, que la responsabilidad interior de uno mismo es un asunto muy serio que es muy difícil de realizar. Hay una frase en el budismo, creo que es el Dhammapada, cuando dice que es más meritorio dominarse a sí mismo, conquistarse a sí mismo, que a 1000 hombres afuera de uno mismo. O sea, el conquistarse uno mismo, toda la actividad de la mente, de lo conocido, todos los temores, apegos, deseos, aversiones. Ese es el desafío de la responsabilidad individual, que aparentemente muy pocas personas quieren hacer, queremos hacer. Estamos, de cierta manera, en general, como en un estado más infantil, digamos, en este plano. ¿Mm? Pero este tipo de problemas de carácter existencial o espiritual implican la responsabilidad total de uno mismo. No exigen menos que eso. Y por eso que es tan difícil transitar este proceso, este camino. Hay muchas, quizás se vende mucho proceso de autodesarrollo, espiritualidad o mejoramiento propio en internet. Se vende mucho esto de la autosuperación, se vende mucho esto. Eh, Muchas veces para acentuar al yo, digamos. Pero de lo que estamos hablando nosotros
no es de acentuarlo o reforzar la actividad egocéntrica, sino comprenderla. Porque tampoco se puede reprimir la actividad egocéntrica. Uno se reprime, lo que va a generar es un conflicto interno, que es normalmente lo que uno tiene. Y la muerte no propone esa conflictividad, agregar más conflictividad a lo que ya es una vida conflictiva, sino la observación silenciosa, la percepción, la comprensión, sin opción, sin juzgar, sino que percibir. Mm. Así que, como ustedes pueden ver, hay brutales implicaciones detrás de lo que se dice. Cuando uno lee una frase, dice una mente meditativa silenciosa, hay unas implicaciones tremendas detrás de esa frase. ¿Mm? Por eso que esto se debe estudiar con mucha calma, con mucha serenidad, con mucha paciencia. ¿Mm? No queriendo llegar inmediatamente a una conclusión o a un resultado, sino que viendo que detrás de cada palabra, cada frase hay todo una significación y una serie de consecuencias y implicancias tremendas. ¿Mm? Pero hay mucho ahí. Habla de estados integrados, habla del amor, esta explosión del amor, estados en los cuales no existe tiempo, ni espacio, ni separación, ni fragmentación, o sea, un estado unitario, cuando la actividad del yo o de lo conocido se termina, ¿no es cierto? O si no, la continuidad de las imágenes, palabras y percepciones derivadas de la memoria continuará, digamos, continuará eternamente, o sea, continuará quizás por miles y miles y miles de años, porque así ha venido la actividad del pensar. El pensar se ha venido desarrollando quizás en miles, quizás millones de años en la humanidad. Continuará desarrollándose esa actividad del pensar, con toda su ciencia, su tecnología, sus avances en diversos campos. O sea, la actividad del pensamiento es importante también desde esa perspectiva, todo lo que nos ha dado, pero también es limitado el pensamiento desde un punto de vista existencial o espiritual. Es limitado. Cuando aplicamos la actividad del pensar en las relaciones humanas, internacionales, globales, y nacionales, personales, familiares, ahí vemos que hay fragmentación, división, que no podemos estar en comunión verdadera, en un estado unitario con, con nosotros mismos y con los demás. O sea, el pensamiento es una limitación en ese campo. Es necesario en muchos campos de la vida, pero es una limitación en otros campos que en el campo existencial y espiritual, ¿no es cierto? Entonces, ¿tiene su lugar? Sí lo tiene, pero si estamos interesados en el problema existencial, espiritual, tenemos que comprender la actividad del pensar, sus posibilidades y sus limitaciones. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace el pensamiento cuando se proyecta? ¿Qué es lo que, cómo fragmenta? Esto es muy interesante, cómo fragmenta la realidad. ¿Mm? Y siempre
acentúa la actividad del yo. ¿Mm? Con todo lo que implica de conflicto, sufrimiento, que vemos en el mundo, ¿no es cierto? Así que es muy interesante explorar este, este pensamiento y tratar de entender todas sus implicancias, tanto a nivel mundial, global, como personalmente. ¿No? Bueno, les mando un saludo y nos encontramos en un próximo audio.